Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Carlos de Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, está con nosotros para hablar de este tema. Carlos, buenos días. Eh, Buenos días, Nuevas reglas Milton. del debate, ¿usted las vio? ¿Qué le parece lo que se está planteando para el debate 2025? Bueno, a mí me parece que las reglas del debate eh, no son tan efectivas. Me parece que primero no debería ser un día, deberían ser varios días, deberían intercambiarse, deberían ser uno o dos temas por un día, igual como es en el caso americano, ¿no es cierto? En el caso americano hay 3 debates por temas. Aquí hay 16 candidatos, para cada debate debería haber sorteos, de tal suerte que se puedan mezclar todos los candidatos. En el primer debate estén unos, en el segundo estén otros, en el tercero igual estén otros, porque si no, un solo debate va a tener las mismas deficiencias, errores del pasado, y yo creo que sí es necesario el que se pueda segmentar, dividir y organizar adecuadamente este debate. Y obviamente también está la propuesta de la consejera Nájera del debate de los vicepresidenciables, que también me parece un tema interesante. Y este tema, como está la discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral, porque no fue regulado adecuadamente en el Código de la Democracia, permanentemente está sufriendo cambios y no hay unas reglas que puedan ser mucho más rígidas en cuanto a los debates. Bueno, ahora, ¿cuánto aporta? A ver, si tenemos 16 candidatos, ¿cuánto aporta un debate? ¿Cuánto puede ayudar a un ciudadano que esté indeciso a decidir su voto? Comparemos el debate anterior, que parecería que además estuvo marcado por cosas terribles, lo que pasó con Fernando Villavicencio, cómo se llegó al debate, cómo fue el de segunda vuelta. ¿Cuánto influyó? A ver, justamente el debate sirve, debe servir para algo positivo en cuanto a la formulación de propuestas de los candidatos, pero lo que nos damos cuenta en la realidad es que el debate sirve para los ataques a través de la selva digital en redes y la utilización de frases cortadas, el ataque de unos contra otros, es decir, para los memes, para la difusión desordenada de los contenidos, y realmente lo que tiene que servir un debate es para estructurar propuestas que sirvan en determinado momento incluso para la revocatoria del mandato, porque esto tiene que estar ligado al plan de trabajo, al programa de gobierno que se presenta con inscripción de candidatura. Evidentemente, estamos en un proceso sui generis, que venimos de un proceso cortado del periodo Lazo-Noboa, ¿no es cierto?, por las elecciones anticipadas. Entonces, esto genera mayor inestabilidad democrática. Entonces, el debate, eh, si bien es cierto, no aporta en esencia mayor cosa, sirve de un elemento para la utilización perversa, digamos, de los contenidos en la campaña digital. Carlos, buenos días. Respecto a estas elecciones, bueno, también han pasado cosas, por ejemplo, 4 movimientos se han quedado sin su lista de asambleístas nacionales y hay una decisión del Tribunal Contencioso Electoral que dice que no va a calificar a la lista de asambleístas. ¿Cómo vemos de estas acciones de cara a este proceso electoral del 2025? Buenos días, Vero. Usted ha hecho una pregunta bastante interesante. Eh,
Antes, cuando había estos problemas de un candidato en la lista por no estar en el proceso de democracia interna, ingresaba al proceso que se llama de subrogación del candidato, por no haber cumplido los requisitos. Se le entregaba a la organización política, se le notificaba para que en 48 horas lo reemplace y se reemplazaba. Ujú. En esta elección dejaron de utilizar ese procedimiento. Ya no hubo el reemplazo de candidatos, sino la descalificación inmediata de las candidaturas. Eso fue objeto de recursos de 4 movimientos, de Avanza, de Democracia Sí, de Pachacuti y de Construye. Así es. El Tribunal Contencioso Electoral innova un nuevo criterio ahora en sus sentencias y ratifica la posición del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué hay de por medio ahí? De por medio es realmente qué es lo que está pasando. Son 16 listas de candidatos, son 15 asambleístas que se van a elegir, que con el método de asignación de escaños era evidente que Pachacuti iba a tener 1 o 2 escaños, capaz que 3. Era evidente que Construy iba a tener 1 escaño, ¿no es cierto? 1 o 2. Muy probablemente uno de los otros 2 partidos, Democracia y Avanza, podría tener 1. Entonces, ¿qué es lo que se hizo con esta resolución? Se quitó del escenario la posibilidad de 4 o 5 escaños en asambleístas nacionales. Esa decisión beneficia a quienes, a los otros, es decir, quienes están en la contienda se van a beneficiar de esta resolución. No me parece que el procedimiento que se adoptó tanto en el CNE como el contencioso electoral es el adecuado y es el que se venía aplicando, sino que tenía que producirse la subrogación. Y más aún, en un tema que yo diría que es formal y que es inconstitucional, los procesos de democracia interna. ¿De qué procesos de democracia interna me están hablando? Si todos los procesos han incumplido el artículo 108 de la Constitución, porque no hay elecciones primarias, ni tampoco ha habido procesos electorales internos. Lo que ha habido es la aplicación de elecciones representativas, que es violatoria al artículo 108 de la Constitución para designar a dedo los candidatos. Entonces, no me parece que este sea una razón de fondos en términos de participación democrática. Por eso yo disiento de los criterios tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal Contencioso Electoral. Son las 8:56. Estamos hablando con Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Quiero plantear un tema para cerrar la entrevista, Carlos, que es la seguridad de los candidatos. Estos dispositivos que empiezan a montarse y ya empiezan a haber problemas. Ya un candidato presidencial dijo que puso en duda su continuidad, no puede renunciar, pero puso en duda su continuidad, después dijo que le malinterpretaron, en fin, hay un tema de miedo natural después de todo lo que pasó el año pasado, no solo con Fernando Villavicencio, con el candidato a alcalde en Salinas, con el candidato a diputado o asambleísta en Quirindé. Bueno, ya empezaron también a denunciarse eventos atentatorios contra la vida de personas, como ocurrió la semana pasada en Salinas o en Santa Elena. La seguridad, primero, ¿cómo garantizarle seguridad a todos? A ver, yo creo que el plan de seguridad democrática para las elecciones generales de febrero del 2025, que es organizado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Comando de Oficiales Generales Superior, Generales de la Policía Nacional, el Consejo Nacional Electoral y los aparatos de seguridad de inteligencia, debe ser reforzado. Debe ser reforzado porque no se trata solo de las candidaturas de los, ¿cómo se llama?, de los candidatos presidenciales. El problema es que los grupos de delincuencia organizada, los grupos que están en la narcopolítica, en las actividades ilícitas y que quieren el caos democrático en el Ecuador, no necesariamente van a atentar a un candidato presidencial, van a ir contra un candidato asambleísta, digamos, la dinámica de las campañas tiene que ser distinta, completamente distinta,
Hoy pasa a tener un rol muy importante todo lo es la comunicación política a través de redes, plataformas informáticas, pasa a disminuir el tema de concentraciones, que es donde hay la mayor cantidad de riesgo respecto a la seguridad, y es difícil controlar, pero obviamente tiene que haber unas políticas para todos los candidatos, para todas las organizaciones políticas, porque van a querer inyectar el caos, la violencia, no se va a excluir la violencia, estamos ya siguiendo lo que ya pasó en otros países, pasó en el vecino país de Colombia, pasa en México constantemente, y aquí también ya lo estamos viviendo cada proceso electoral, de tal suerte que tienen que haber ahí unos planes operativos, unos planes de seguridad mucho más rígidos, de tal suerte que si los candidatos incumplen esos planes de seguridad, ya es responsabilidad de ellos, porque también Se fue la luz. Se fue la luz, nos quedamos a oscuras. Se fue la luz y después del un candidato domingo principal van puede a ser regresar un... los A cortes Carlos de 8 también horas. parece que se le fue la Carlos, luz, ahí pero aquí le tengo, estamos. Carlos. Termine la idea. Se fue la luz en la radio, entonces ya la recuperamos. Pero seguimos Ah, al ya. aire. Yo, igual aquí también se fue la luz, entonces el tema es que ahora tenemos que innovar en el tema de seguridad, en el tema de campañas, hay que advertir, debe haber cursos de seguridad promovidos por el Consejo Nacional Electoral a las organizaciones políticas, a los candidatos, todos estamos expuestos, incluso los que no son candidatos con estos niveles de inseguridad democrática que vivimos por las acciones de los narcos, de los grupos delincuenciales, de las mafias nacionales e internacionales y los vínculos que tienen con la política. Es decir, eh, seguimos generando y gestando el caos para obtener algún beneficio. Es decir, alguien está generando este caos y eso el Estado tiene que ser contundente en sus políticas, fuerte en sus políticas de seguridad para evitar justamente, tratar de evitar, que va a ser imposible. Ya hace pocos días fue asesinado un asesor de un consejero del Consejo de Participación Ciudadana, es decir, ya están yendo hacia otros campos. Hay atentados contra gente vinculados con el sistema del SNAI, contra los temas de policías, fiscales, es decir, se quiere generar un caos y inculpar a alguien, cuando realmente aquí lo que tiene que haber es la unión de todos, de todos los buenos, para combatir realmente la inseguridad que estamos viviendo, como han vivido México, como ha vivido Colombia, y hoy en Ecuador no estamos ajenos de estos niveles de inseguridad que tratan de afectar y atentar contra el proceso electoral. Bueno, importantes comentarios y criterios que nos ha dado, como siempre. Carlos Aguinaga, le quiero agradecer por habernos aceptado esta invitación. Tenga buen día. Gracias, muy gentil, Milton. Un abrazo, Verónica.